Me encanta esa canción que escuchábamos hace un minuto en la voz de Edith y que seguimos escuchando ahora en el piano. Y no sé si sabías, pero es una de las canciones que se encuentra ubicada dentro del top 20 canciones navideñas de todos los tiempos. En español la conocemos como Noche de Paz. Y sin embargo, en el idioma original en el que se escribió no fue en español. La canción la escribieron un par de austríacos y eso fue alrededor de 1818. Y originalmente el título de esa canción es Noche de Silencio. De eso precisamente vamos a hablar hoy. Por eso el título del mensaje de hoy es Noches de Silencio. Y quisimos conversar acerca de este tema porque no es verdad que todos en algún momento hemos tenido alguna noche de silencio. Digo, alguna noche en la que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Parece que ha tomado vacaciones respecto a mí. Sentimos en ocasiones como si Dios respondiera a las oraciones de casi cualquier persona excepto las nuestras. Las crisis se prolongan, las tensiones suben, el dolor aumenta y seguimos preguntándonos tú y yo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? ¿Sabes? En este mes de diciembre en el que celebramos tradicionalmente la Navidad, hay una historia detrás de la historia de Navidad que quiero compartir contigo hoy. Y esa historia que está detrás, te repito, de la historia de Navidad, detrás del nacimiento de Jesucristo, es una historia de silencio precisamente. Es una historia de un largo periodo de silencio. En la Biblia hubo un periodo de unos 400 años. Es un asunto de historia bíblica y también de historia de la humanidad. Un periodo de 400 años durante los cuales Dios guardó silencio. Silencio. Y precisamente ese periodo es del que quiero conversarte hoy. Un periodo de silencio que transcurrió, según el relato bíblico, entre un segmento de la Biblia conocido por llamarse el Antiguo Testamento. Quizás si has leído la Biblia o estás medianamente familiarizado con ella, sabes que la Biblia está segmentada en dos grandes partes. La primera parte es llamada el Antiguo Testamento y la segunda parte es llamada el Nuevo Testamento. En ese primer segmento del Antiguo Testamento hay un total de 39 libros de diferente naturaleza literaria, género literario. Hay libros históricos, libros legales, hay libros poéticos, hay al mismo tiempo libros proféticos. 39 libros en total. Y precisamente termina el último libro del Antiguo Testamento, es un libro profético, es un libro que fundamentalmente apuntaba a acontecimientos que aún no ocurrían en el momento en el que fueron escritos. Eso es profecía. Es una forma en la que terminó entonces el Antiguo Testamento. Y sabes, yo tengo aquí conmigo una Biblia y la tengo marcada precisamente en esa división del Antiguo y Nuevo Testamento. Termina ese Antiguo Testamento con un libro escrito por un profeta, te decía, y ese profeta se llamó Malaquías. Malaquías escribe un pequeño libro, un pequeño tratado de 4 capítulos apenas, y luego de que terminas de leer, lo tengo marcado precisamente en esa página, el capítulo 4 de Malaquías, volteas la página y entonces te encuentras en el Nuevo Testamento. O quizá muchos de nosotros ya no usamos un texto impreso, pero tenemos una aplicación bíblica, así que cuando le picas a una flechita después del capítulo 4 de Malaquías, saltas al Nuevo Testamento. Y el primer libro del Nuevo Testamento es un evangelio escrito por un hombre llamado Mateo, el Evangelio según Mateo. Así que del capítulo 4, te repito, una hoja, un clic, saltamos
al Nuevo Testamento, pero realmente, y no sé si somos cabalmente conscientes de ello, pero lo que estamos haciendo es dar un salto de 400 años entre la última palabra escrita por Malaquías y la primera escrita por Mateo. 400 años en una página, en un tap, en un clic. Y durante ese periodo no se escuchó absolutamente nada de Dios. Durante ese periodo, conocido precisamente por ser un periodo oscuro de silencio en términos de interacción divina con la humanidad, fue un periodo en donde nadie escribió nada más acerca de Dios. No hubo ningún acontecimiento que diera indicios de que Dios seguía interesado con un plan, con intenciones de acercarse a su pueblo, a la raza humana. No hubo absolutamente nada. Silencio, 400 años de silencio. 400 años en donde la gente probablemente perdió la esperanza. Más o menos 400 años significan unas 10 generaciones. No, entonces sobrevivió nadie que hubiese sido testigo de lo que ocurrió hasta el tiempo del profeta Malaquías, cuando Mateo levantó la pluma para escribir el primer evangelio, llamado el Evangelio según Mateo. Nadie. ¿Puedes imaginarte lo que eso produjo en la gente? Digo, todos sabemos que es una noche de silencio cuando se trata de nuestra relación con Dios. Mira, y sin importar si te consideras una persona muy espiritual, muy devota o no, o profesas una religión en particular o no, todos sabemos identificar una noche de silencio, ¿no es verdad? Digo, en tu vida y la mía. Una noche de silencio, por ejemplo, puede ser para una madre soltera esos tiempos en los que se pregunta: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La vida se pone cada vez más complicada, cada vez más pesada, cada vez este desafío me parece más grande, me sobrepasa. Es la misma pregunta que se hace un matrimonio cuando entonces se enfrenta ese doloroso proceso de la esterilidad o la infertilidad. ¿Dónde estás, Dios? Vemos parejas conocidas, amigos, familiares, con un proyecto de vida muy claro, teniendo hijos, teniendo varios hijos, y todavía nosotros ni siquiera hemos podido concebir el primero. ¿Dónde estás? Es lo mismo que se pregunta un matrimonio cuando enfrenta esa crisis económica prolongada, porque no es lo mismo estar un mes sin trabajo que 3 años. Es la misma pregunta que se hace una chica soltera que ve a sus amigas, probablemente de secundaria, algunas desde hace muchos más años, o de universidad, casarse, enrumbarse en sus vidas y ver cómo su soltería se prolonga sin que ella desee que eso ocurra. Silencio, noches de silencio. ¿Qué hace Dios cuando guarda silencio? ¿Qué hacemos tú y yo cuando Dios guarda silencio? Es el mismo dolor que enfrenta una pareja al ver cómo la salud de su pequeño hijo de 3 o 4 años se deteriora día tras día. Y no parece haber salida y no hay ningún indicio de que eso vaya a mejorar. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Noches de silencio. Tal como decía Gaby al principio, en este mes que vamos a vernos aquí en Vida Internacional, hemos decidido compartir acerca de la Navidad o temas que aborden el significado de la Navidad cada uno de los domingos que vamos a estar aquí juntos. Y mira, ese primer domingo quise compartir este tema contigo porque es parte de la historia que está detrás de la historia de la Navidad. Tú sabes, la historia de la Navidad básicamente se trata del nacimiento de Jesucristo, el Salvador de la humanidad. El nacimiento de Cristo trajo un mensaje poderoso para la raza humana, y el mensaje es: Dios quiere reconciliarse con el ser humano, y para eso va a hacer todo lo que sea necesario hacer, incluso morir para nuestro beneficio. Entregar a su hijo para que fuera crucificado para nuestro beneficio. Pero detrás de esa historia del nacimiento de Jesús en un pesebre, ese tradicional hecho que conocemos, que vemos en películas, que les contamos a nuestros hijos, que está expresado en pequeñas figuras de nacimiento, en fin, detrás de esta historia hay una historia, y la historia es del silencio de Dios y cómo ese silencio se rompió. El silencio de Dios se rompió precisamente cuando el nacimiento de Jesús fue anunciado por un ángel a esa pareja que tú y yo conocemos hoy como José y María.
Pero antes de eso hubo un periodo de silencio de 4 siglos, 400 años de silencio. 400 años en donde la gente, vuelvo a decirte, no escuchó nunca nada más de Dios, no leyó nada más de Dios, no escuchó a ningún hombre espiritual, un profeta, un líder espiritual que dijera algo acerca de los planes de Dios para ese país llamado Israel. Era en ese entonces el enfoque de todo el texto bíblico. 400 años de silencio. Ese mensaje, escúchame, va a girar en torno a 2 preguntas y voy a repetírtelas, las dije hace un momento. Número 1, ¿qué hace Dios en el silencio? Y número 2, y probablemente mucho más importante aún, ¿qué hacemos nosotros ante el silencio de Dios? ¿Qué hace Dios cuando guarda silencio? Y 2, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios guarda silencio? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? Antes de poder sumergirme en esa historia, y es fascinante, pero déjame contarte algo curioso que me pasó precisamente hablando de la Navidad, ya que estamos en Navidad. Hace unos pocos días, mi esposa y yo estábamos en un centro comercial y entramos al centro comercial y nos dimos cuenta que ya habían decorado el centro comercial de todo lo que tiene que ver con Navidad. Así que era fascinante, era espectacular, un gran árbol. Probablemente, y quienes están aquí son de Saltillo, quienes nos ven no lo pueden apreciar, pero un gran árbol en un centro comercial conocido de aquí, seguro ya lo has visto. La gente emocionada, luces, esferas, color, copos de nieve, Santa, los niños locos, regalos, ese ambiente de fiesta, música de Navidad, hasta huele a Navidad. No sé cómo huele a la Navidad, pero olía a Navidad eso allí. Así que estábamos en medio de ese centro comercial y mientras los hijos, mis 2 hijos de 6 y 4 años respectivamente, estaban emocionadísimos con la decoración, se tomaron fotos y ya sabes, todo un ritual que tenemos para ahora guardar los momentos que vivimos. Así que foto para el Face, foto para el grupo de WhatsApp de la familia. Es un ritual que tenemos y sobre todo ahora nosotros que nos encanta tanto esta época, porque probablemente es uno de los pocos momentos del año como inmigrantes en que podemos reunir a toda la familia que ahora está dispersa en varios países. Pero ahí estábamos en ese centro comercial, toda la emoción y euforia de los niños. Terminamos allí, bueno, está bien, seguimos caminando y mientras íbamos caminando nos dimos cuenta que un poco más adelante, debajo de la escalera mecánica, eléctrica, de una de las escaleras de ese centro comercial, estaba un pequeño nacimiento que ilustraba pues eso que ocurrió aquella noche en Belén. Y yo me detuve y entonces nos paramos allí. Yo estaba sacado de onda. Escúchame, este es el momento de sacar a tu hijo, a tu hija del auditorio, probablemente, oye, retirarlo ahí de la compu si estás viéndonos por internet. Si tus hijos tienen la ilusión de lo que significa los regalos dados por Santa, te voy a pedir que lo saques 3 minutos, porque este es el momento en donde a mí se me despertó lo que pocas veces tengo, ese pequeño momento de activista cristiano radical, defensor de la fe. Ahí estaba yo frente a ese pequeño nacimiento, miré a mis hijos. Yo estaba indignado, escúchame, me encanta la Navidad, me encanta Santa, pero estaba indignado al ver la proporción y el énfasis que se le daba a aquello versus esto. Era como 95% versus 5%. Así que miré a mis hijos y les dije, ¿saben qué? Esto, hijos, préstenme atención, esto es lo que realmente importa de la Navidad. Este significado, eso es lo que significa la Navidad, que Jesús nació y vino por nosotros para rescatarnos. Ese es el significado real de la Navidad. Aquello no importa. Es más, aquello es mentira. Santa no existe. Y así es como se destruye la ilusión y el sueño de Navidad de un niño de 4 años. Escúchame, no seas así de Grinch como yo. Y te repito, eso fue un pequeño momento de activista cristiano radical, ¿verdad? Pero es que me apasiona el significado de la Navidad, te repito, y por eso estoy tan emocionado de este primer domingo de diciembre. Porque veremos a continuación una historia que está detrás de ese significado de la Navidad. Te repito, es el momento en el que Dios rompió el silencio. Pero ¿qué ocurrió en esos 400 años de silencio? ¿Qué pasó cuando Dios no respondía? ¿Qué pasó cuando la gente buscaba dirección, buscaba orientación y nadie tenía nada que decir acerca de Dios? Y no pasaba absolutamente nada en términos de acontecimientos que dieran un indicio de que Dios seguía interesado en la raza humana. Dios seguía interesado y mostraba interés por ese país llamado Israel.
¿Qué pasa cuando Dios guarda silencio? Escúchame, a mí me gustaría honestamente poder decirte que encontré unos versículos escondidos en la Biblia, secretos que nadie conocía, para decirte qué es lo que ocurrió en ese periodo de 400 años mientras Dios guardó silencio. Pero no es cierto, no lo encontré. Pero lo que sí puedo decirte y voy a contarte ahora son 3 acontecimientos históricos, no de la historia bíblica, sino históricos. Eso es historia universal, conocidos, y que al contártelos vas a poder conmigo conectarlos como puntos para notar qué es lo que Dios hace mientras guarda silencio. ¿Qué fue lo que Dios hizo durante esos 400 años? Bueno, durante ese periodo ocurrieron varios acontecimientos. Voy a, te repito, a mencionarte solo 3. Número 1, seguramente has escuchado un nombre, el nombre de un gran emperador conquistador llamado Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Alejandro Magno fue, y de hecho algunos historiadores dicen que aún hoy no ha existido un estratega militar tan hábil como Alejandro Magno. Y lo que ese hombre anticipaba tras su muerte es que su imperio se iba a dispersar, a dividir, por lo que entonces empezó a maquinar estrategias para que su reino se perpetuara. Él estaba al frente del imperio griego y descubrió algo que en general todo líder, buen líder, descubre. La comunicación, estar todos en la misma página, es algo muy poderoso para que la cosa se perpetúe. Por lo que entonces empezó a preguntar, a ver, ¿cuál es el idioma que habla mi gente? Se hablaba en ese entonces, en el imperio griego, básicamente un idioma conocido como el griego clásico. Mientras él estudiaba eso, se dio cuenta que ese era un lenguaje muy elitesco, así que se propuso hacer oficial como lengua, como idioma oficial en su imperio, un griego diferente, un griego mucho más popular, un griego de la raza, pues, un griego que cualquiera entendiera y cualquiera pudiera hablar, un griego a través del cual la comunicación fluyera mucho más naturalmente, y ese griego es conocido o fue conocido como el griego koiné. Primer acontecimiento, él entonces, en efecto, instituyó ese idioma como idioma oficial del imperio griego koiné. Segundo acontecimiento, luego de la muerte de Alejandro el Grande, se levantó un imperio nuevo. Ese imperio es conocido como el Imperio Romano. Algo interesante, y es el segundo acontecimiento, pasó con el Imperio Romano, es que se propusieron crear un sistema vial, un sistema de transportación, de vías de comunicación mucho más eficaz, más mejorado, mucho más estratégico para los intereses del reino. Como sabes, probablemente sepas, la capital del Imperio Romano era Roma. Así que eso, ubicado en Europa Occidental, tenía el desafío de comunicarse con Europa del Este y Asia, por lo que entonces empezaron a trazar rutas allí. Y ese sistema de comunicación mejorado, ese sistema de transporte y de comunicación mejorado, se le conoció como la red viaria o la calzada romana. Por eso, y de allí precisamente, de la construcción de ese sistema de comunicación vial y fluvial, se desprende un dicho que tú y yo todavía hoy decimos y escuchamos con frecuencia: todos los caminos conducen a Roma. Es precisamente de ese acontecimiento, y fue muy estratégico porque el comercio fluía más, porque la comunicación fluía más, porque se podían atender sublevaciones en puntos distantes a la capital con mucha más facilidad. Así que, segundo acontecimiento, la construcción de la calzada romana o el sistema vial romano, la red viaria. Tercer acontecimiento, igual durante el Imperio Romano. Esto es lo que pasó. Todo esto pasó en ese periodo de 400 años de silencio, te repito, entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Durante el Imperio Romano hubo un César, un emperador conocido como César Augusto. Augusto, el César, logró lo que probablemente hacía buen rato, décadas, no se experimentaba en Asia Menor y Europa entera, hasta Europa Occidental. Logró lo siguiente: logró un periodo de paz. Por lo que entonces, y tú sabes, el Imperio Romano, si tú has visto algunos documentales, películas, o has leído algo de historia del Imperio Romano, tú sabes que era todo menos pacífico, ¿verdad? Eran crueles. Bueno, Augusto logró un periodo de paz, conocido ese periodo como la Pax Romana o paz romana. 3 acontecimientos ocurrieron, y voy a mencionar de esos 3 como claves de
que nos van a permitir saber qué estaba haciendo Dios en ese silencio largo de 400 años. 3 acontecimientos. Número 1, Alejandro el Grande instituye el griego koiné como idioma oficial de todo el imperio. Número 2, se crea la red viaria o la calzada romana como sistema de comunicación en todo el imperio. Número 3, se vive por primera vez en mucho tiempo paz, un periodo de paz. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el asunto de qué hace Dios en el silencio? Y es lo siguiente, quiero que vayas conmigo rápidamente al primer libro del Nuevo Testamento. Es el Evangelio según Mateo. Y Mateo escribe en ese primer capítulo, precisamente cuando se rompe el silencio de Dios de 400 años, escribe algo interesante. Léelo conmigo, lo vamos a poner ahí en pantalla. Cuando José despertó, eso es lo que está ocurriendo. Estábamos allí en la víspera de la noticia del embarazo milagroso de María siendo virgen. Ella estaba desposada, en otras palabras, comprometida en matrimonio, pero no se había casado con José, era virgen. Y José tiene un sueño. Él sueña que Dios está hablándole a través de un ángel. Y eso es lo que ocurrió. Cuando José despertó de ese sueño, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Algunos están queriendo que se les aparezca un ángel y les diga que se case con María, pero dice ese pasaje, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio de otro profeta, un líder espiritual, siglos atrás, había anticipado esto. Presten atención, ese profeta se llamó Isaías. Una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán a ese niño Emmanuel. Ese nombre significa Dios está con nosotros. Si tuvieras chance de leer en casa los 4 cortos capítulos del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, te darás cuenta que Malaquías empieza con una declaración en donde confirma el hecho de que Dios nos ama. Él está escribiendo al pueblo judío y dice: ¿saben qué? Dios nos ama, Dios nos ha amado, nos ama, nos va a amar siempre. Termina básicamente con ese mensaje el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento luego de 400 años de no escuchar nada de Dios con una frase, y es el significado, escúchame, del nacimiento de Jesucristo. Jesucristo significa Emmanuel, cuyo significado a su vez es Dios está contigo. Así que antes de responder esa primera pregunta de qué hace Dios en el silencio, déjame decirte esto: no confundas el silencio de Dios con su ausencia. Vuelvo a decirte, no confundas el silencio de Dios con su ausencia, porque tú y yo hemos vivido, o probablemente estás viviendo ahora mismo, una noche de silencio, o has vivido ya un tiempo de noches de silencio, y llegas a pensar tras el silencio de Dios que Dios no está, que Dios no se interesa, que Dios no existe. No confunda su silencio con su ausencia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Malaquías terminó diciendo: ¿saben qué? Dios siempre nos ha amado, nos ama. Así que les voy a dar una herramienta para enfrentar el silencio. Pareciera que Malaquías estaba diciendo algo como eso: les voy a dar una herramienta para enfrentar un periodo de silencio, de noches de silencio. Recuerda esto: Dios te ama. Dios te ha amado siempre. Dios te amará siempre. 400 años después, un hombre llamado Mateo toma la pluma y escribe prácticamente donde dejó el relato Malaquías: Dios está con nosotros. Dios está contigo. No confundas su silencio con su ausencia, porque a pesar de que puedas ahora mismo estar viviendo noches de silencio, largas noches de silencio, eso es lo que debo decirte: Dios está contigo. ¿Qué hace Dios durante el silencio? Vuelve conmigo un momento a esos 3 acontecimientos históricos que ocurrieron durante esos 400 años. Si no hubiese existido la unificación de un lenguaje, digo, popular en todo el imperio griego y luego como herencia en el imperio romano, el griego koiné, si no hubiese existido un sistema de transportación, de vías de comunicación tan estratégico y fluido como la red viaria o la calzada romana, si no hubiese existido un periodo de paz como lo que caracterizó al periodo de gobierno de César Augusto. Déjame preguntarte esto: ¿cómo crees
que se hubiese recorrido o transferido como pólvora, literalmente como pólvora, el mensaje de la Navidad, del hecho de que Jesús había nacido para traer esperanza al mundo, a un mundo que había perdido la esperanza, para reconciliar al mundo con Dios, para salvarnos del castigo, para traernos una vida nueva, absolutamente nueva. Si no hubiesen sido por esos tres acontecimientos, y mira por qué. ¿Sabes en qué idioma se escribió todo el Nuevo Testamento? En griego, koine. No en griego clásico, en un griego que fuera entendido por cualquier persona. ¿Sabes cómo un hombre, por ejemplo, como el apóstol Pablo fue capaz, y en general los discípulos, pero me refiero a Pablo porque es icónico lo que hizo, fue capaz de llevar el mensaje desde el Asia desde el Medio Oriente hasta Europa de Occidente, tan rápidamente? ¿Cómo se metió el mensaje por todas las venas de esos dos continentes como pólvora, si no hubiese existido un sistema vial como el sistema vial conocido como la calzada romana? ¿Cómo se hubiesen movido los discípulos, que fueron finalmente los responsables de transferir ese mensaje en todo el mundo conocido en la época? ¿Cómo se hubiesen movido si no hubiese habido un periodo de paz? Escúchame, aquí en México, no sé si en tu país donde nos ves, pero aquí en México hoy vivimos un ambiente tenso desde el punto de vista de seguridad, ¿verdad? Así que tú te preguntas, ya quizá no tanto como antes, te preguntas, a ver, vamos a ir a este lugar, ¿cómo? ¿Por qué vías? ¿Y será seguro? ¿Y esa carretera a qué horas? ¿Y dónde vamos a llegar? ¿No es verdad? ¿No es cierto que un ambiente de seguridad y de paz te permite trasladarte con mayor facilidad? ¿No es verdad que ese ambiente de paz te da la certeza de que llegarás a tu destino y no hay mayores, o no debe haber mayores complicaciones en términos de seguridad? Muy bien, mira lo que hace Dios en el silencio. Es una prueba histórica. Lo que hace Dios en el silencio, en esos 400 años de silencio, escúchame, fue esto: trabajar detrás de bambalinas, trabajar detrás del telón, trabajar cuando se bajaba el telón. Tú y yo hemos ido a una obra de teatro, ¿cierto? Sobre todo esas obras de teatro que tienen varios actos. ¿Qué es lo que ocurre entre un acto y otro? Se baja el telón, primer acto. Tú sales, buscas palomitas, vas por palomitas, refrescos, te vuelves a sentar, y mientras haces eso, ¿qué ha ocurrido detrás del telón? Detrás del telón lo que ha ocurrido es que hay un movimiento intenso de preparación para dejar listo el escenario para lo que viene. Es exactamente lo que ocurrió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios estaba trabajando detrás del telón. Dios estaba trabajando para preparar todo, para que hubiese un ambiente de paz, para que hubiese un sistema de transporte que permitiera que el mensaje fluyera. Dios estaba trabajando para que entonces el mensaje fuera entendido por cualquier persona, porque era un idioma sumamente común. Cuando tú observas, cuando yo observo, cuando sentimos, experimentamos el silencio de Dios, eso es lo que Dios está haciendo. Está preparando las cosas, está preparando el escenario. Tú no lo ves, yo no lo veo. Así que en medio de una noche de silencio, o de varias noches de silencio, esto es lo que vine a decirte que hace Dios. Prepara el camino, prepara el escenario. Dios está trabajando probablemente en tu corazón, está trabajando probablemente en el corazón de otras personas, está trabajando probablemente en las circunstancias, está trabajando. Dios está trabajando, tal como lo hizo en ese largo periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Terminó Malaquías diciendo: ¿sabes qué? Quiero que sepan esto. En esas noches de silencio, recuerden, Dios los ama, Dios los ha amado y Dios los va a amar siempre. Y Mateo rompió el silencio diciendo: Dios está con nosotros. Nunca confundas el silencio de Dios con ausencia de Dios. Dios está contigo. Si alguna vez te has hecho esa pregunta, escúchame, si alguna vez te has preguntado: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Si es que existes, ¿dónde estás? Porque parece que respondes a todos menos a mí, porque parece que estás atento a otras necesidades menos a las mías, porque parece que no estás viendo lo que está ocurriendo en mi vida. ¿Dónde estás? Este mensaje es para ti, escúchame. Dios está contigo. No confundas su silencio con su ausencia. ¿Qué hace Dios entonces?
¿qué hace Dios en medio del silencio? Dios prepara todo el escenario para romper el silencio oportunamente. Segunda pregunta que nos planteamos hace un rato, y creo que más importante aún: ¿qué hacemos tú y yo? ¿O qué deberíamos hacer ante el silencio de Dios? ¿Qué deberíamos hacer ante su silencio? Bueno, aquí te va una idea. Yo creo que lo que tú y yo deberíamos hacer ante el silencio es lo siguiente: cuando escuches su silencio, cuando sientas su ausencia, confía en su presencia. Cuando escuches el silencio de Dios y sientas su ausencia, confía en su presencia. ¿Por qué? Porque la historia lo confirma. Dios siempre está. Aunque no lo escuchemos, aunque no lo notemos, aunque no lo veamos, en tiempos buenos y en tiempos malos, Dios siempre está, siempre está. Cuando tú y yo escuchemos, lo único que escuchamos es silencio. Cuando tú y yo lo que percibimos, lo que sentimos es ausencia, confía en su presencia. Vamos, recuerda el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad se trata de esto: Dios rompiendo el silencio de 400 años, 400 noches de silencio. 400 años de silencio. Dios rompiendo el silencio y diciendo: siempre estoy con ustedes. Siempre estaré contigo. Aunque no comprendamos a veces, aunque no escuchemos, Dios siempre está contigo. Cuando escuches su silencio y sientas su ausencia, confía en su presencia. Vamos, confía en su presencia. El nacimiento de Jesús vino a romper un silencio que probablemente se había robado la esperanza de una nación entera. Y eso es lo que hace el silencio contigo y conmigo. Se roba nuestra esperanza, la esperanza de un futuro mejor, la esperanza de un futuro distinto, la esperanza de ver que las cosas cambien, la esperanza de ver un matrimonio diferente, renovado, la esperanza de ver salud en nuestra familia, la esperanza de ver salud en tu propio cuerpo, la esperanza de ver cómo se acaba finalmente una soltería que no escogiste, la esperanza de ver un futuro mucho mejor. Dios va a romper el silencio. Escúchame, yo no sé cuándo en tu caso, pero Dios va a mostrarse y Dios va a romper el silencio. Cuando escuches solamente su silencio, cuando sientas que Él está ausente, confía en su presencia. Así que ante ese silencio, por ejemplo, de la esterilidad, de la infertilidad, escúchame, mira, yo no sé qué Dios está queriendo hacer, pero Dios está trabajando. Dios está trabajando. Probablemente está preparando tu propio corazón, probablemente está preparando el corazón de otras personas, probablemente ante esa desesperación de ver cómo otros avanzan en sus proyectos de vida, tienen hijos y parece que nada funcionara en esa área de tu vida. Y eso tiene el potencial de afectar a otras áreas de tu vida y te desesperas y pierdes la esperanza y te llegas a preguntar: ¿dónde estás, Dios? Si es que existes. Yo no sé qué Dios está haciendo, pero Dios está trabajando. La evidencia de la historia nos lo confirma. Dios está trabajando. Y eso básicamente es lo que ocurrió con el mensaje de la Navidad. Dios está trabajando en ti. Probablemente Dios está preparando tu corazón. Dios está preparando tu corazón como el de algunas parejas que conocemos, que luego de años de infertilidad finalmente se abrieron a la posibilidad de adoptar hijos. Y Dios estaba preparando su corazón, haciendo algo en sus propios corazones, preparando la vida de un niño que probablemente no iba a tener hogar. Y termina rompiéndose el silencio de esa manera. O probablemente en una enfermedad degenerativa, terminal. Mira, hace unos días atrás mi esposa y yo conocemos a un hombre al que admiramos muchísimo. Es un hombre de cerca de 70 años llamado Serafín Contreras, y leíamos en uno de sus post. Él es un pastor y trabaja en toda América Latina. Vive ahora mismo en Panamá, pero, y por cierto, tiene un par de portales en Facebook y una página web que es Trend Topic. Está dentro de los 3 sitios más populares de toda América Latina. No estamos hablando de sitios cristianos, de toda América Latina. Se llama Renuevo de Plenitud, su página web. Y él poseaba que iba a entrar. Siempre estamos atentos a lo que ocurre con su vida. Te decía, le conocemos. Poseaba en estos días pasados que iba a entrar en una cirugía que le iban a hacer en su cara porque le habían detectado un cáncer en su rostro. Así que dijo: primer round, posteó esto, primer round. Yo estaba con la boca abierta junto con Eliana mientras leíamos esos posts.
Él entonces escribe: primer round, voy a entrar a una cirugía que probablemente tome unas 10 u 11 horas para que eliminen el cáncer de mi cara. Luego de eso, unas 15 horas después, posteó otra vez y dijo: primer round y todavía no termina de sacarme el cáncer, voy mañana al segundo round. Y en total fueron unas 24 horas de cirugía. Pero lo increíble que ocurría mientras él posteaba eso es que de este lado, pues cientos, miles de personas que le conocemos estábamos orando, pero siendo impactados, influenciados, motivados por la actitud de ese hombre. Probablemente, yo no sé qué esté haciendo, tratando de hacer Dios en tu noche de silencio, si lo que estás viviendo es una enfermedad, pero probablemente está queriendo utilizar esa enfermedad para inspirar a otros o para hacerte notar o recordar cuáles son las cosas verdaderamente importantes en la vida. En tus noches de silencio, cuando lo que escuchas solo es el silencio de Dios, cuando lo que sientes es su ausencia, vamos, confía en su presencia. Él se va a mostrar, romperá el silencio en tu vida. En esas crisis matrimoniales que parecen ir increciendo en vez de disminuir, y notas con frustración y desesperanza como que todo va a cambiar y tienes una actitud de resignación, escúchame, Dios está haciendo algo. Él está contigo. Mientras notas con temor algunas situaciones en tus hijos, Dios está contigo, recuerda eso. Dios te ama, siempre te ha amado, siempre te va a amar. Un día se romperá el silencio, yo no sé cuándo, pero un día romperá el silencio. Y si ese es tu caso, si es que ahora mismo estás viviendo noches de silencio, déjame decirte, yo puedo entenderte. He vivido algunas noches de silencio. Probablemente, y puedo contarte de otras, pero probablemente las noches de silencio más prolongadas que viví fue la experiencia mientras estaba adolescente y avanzaba hacia la juventud adulta. La sensación de y que me cayera el 20 de que realmente me hizo falta extraordinariamente la figura de un papá. Y aquí está mi mamá hoy. Es un héroe para mí, hizo algo extraordinario. Pero mientras vivíamos como familia las noches de silencio, que significaba la ausencia de una figura masculina que probablemente me dijera en algunas ocasiones qué hacer o cómo hacerlo, me corrigiera. Mientras enfrentábamos la escasez económica, mientras mirábamos al futuro probablemente llenos de desesperanza. Esta fue mi experiencia y puedo recordarla al pie de la letra, con detalles, como si fuera ayer. Recuerdo la noche en que Dios rompió el silencio. Yo tenía 18 años. Y por fin, por primera vez en mi vida, eso de la Navidad cobró un sentido totalmente diferente a los regalos y el tiempo padre de Navidad. Por primera vez en mi vida vi cómo la Navidad significa Dios rompiendo el silencio. No puedo expresarte a cabalidad lo que ocurrió esa noche en mi vida. Y probablemente si es una de tus primeras veces aquí en Vida Internacional, te quedes como rascándote la cabeza. Pero esto es lo que pasó. Dios habló a mi vida, a mi corazón, y me dijo: yo conozco todas las noches que has estado sintiéndote solo. Se acabó, porque voy a convertirme en tu padre. Y te digo eso solo para que sepas, yo sé lo que es atravesar noches de silencio. Pero esto es lo que vine a decirte. Mientras escuchas el silencio de Dios, mientras sientes su ausencia, vamos, confía en su presencia, porque Él está. Un día se mostrará y va a romper el silencio. Mientras tanto, ¿qué hacer? Confía en su presencia, porque Dios está trabajando. Dios está haciendo algo en ti, en otros, en las circunstancias. Dios va a romper el silencio. Un día romperá tu silencio. Y cuando rompa tu silencio, escúchame, cuando rompa tu silencio, serás una herramienta en las manos de Dios para recordarle a otros que eso es lo mismo que va a ocurrir
vivir en sus vidas un día, que por ahora viven una noche de silencio, pero que un día eso se va a acabar, porque tú mismo lo has experimentado, porque la historia lo confirma. Dios siempre está con nosotros, y eso es lo que quiero que hagas durante estas noches o estos días de Navidad. En algunos momentos de este mes de diciembre, toma tiempo para mirar a los ojos a alguien a quien ames, a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y recordarle: estamos ahora viviendo una noche de silencio, pero quiero decirte algo. Vamos a confiar en Él, porque un día va a romper el silencio. Con eso en mente quiero que oremos. Señor, te damos gracias. A pesar del silencio, Señor, hoy decidimos confiar en tu presencia, porque nos amas. Siempre lo has hecho, siempre lo harás. Porque has estado con nosotros, aun cuando no lo hemos notado, aun cuando has guardado silencio, y nos desespera y nos angustia, y es terrible vivir noches de silencio, Señor, pero sabemos que tú estás haciendo algo. Tú estás haciendo algo en nuestro corazón, en el corazón de otros, en las circunstancias. Tú estás trabajando, preparando el escenario tras bambalinas. Un día romperás el silencio. Y en este inicio del mes de diciembre, en el que celebramos tu nacimiento, Señor, recordamos que si naciste fue para romper definitivamente el silencio entre tú y la humanidad, Señor. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y pasen bien, nos vemos el próximo domingo.